Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Oigo las olas rugir furiosas e indomable, oigo silbar al viento su lóbrego cantar. La noche tormentosa se yerga interminable y mi abatida barca parece naufragar. Busco en las sombras seguir el rumbo, mas todo es vano. El timón no obedece, arrecia el vendaval. Todo esfuerzo es inútil, la experiencia no vale y mi abatida barca parece naufragar. Entonces vi a lo lejos una figura gloriosa que iluminó aquella noche al caminar sobre el mar. Tras el rugido espantoso oí una voz amorosa que dulcemente me dijo: no temas, confía, yo soy. Dulcemente me dijo: no temas, confía, yo soy. Al escuchar aquella voz tan poderosa, sucedió en mí un milagro que no puedo explicar. Se fumaron las dudas, se fueron los temores y toda mi tormenta Él cambió en dulce paz. Y desde entonces con el camino sobre las olas ya no temo a las pruebas ni temo al huracán. La noche ha pasado, el sol potente brilla, Él camina conmigo, mi vida sostendrá. Entonces vi a lo lejos una figura gloriosa que iluminó aquella noche al caminar sobre el mar. Tras el rugido espantoso oí una voz amorosa que dulcemente me dijo:
El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales es transmitido este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor, que es el bien más preciado que Dios nos ha dado y más glorioso, porque realmente no existe nada más poderoso, nada más grande que la palabra del Señor, ya que por ella existe todo lo que vemos y aún hasta lo que no podemos ver, todo fue creado por la palabra del Señor. Entonces, estamos hablando en otra oportunidad acerca de lo que es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, sabemos cuán importante es para nuestras vidas y queremos hablar en esta oportunidad sobre ello y vamos a profundizar un poquito más con relación a lo que habíamos hablado anteriormente. Vamos a leer Proverbios capítulo 1, versículo 1 al versículo 7. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a orar por un momento. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor, Padre Celestial, porque tu amor, Señor, nos alcanzó, Señor, de tal manera que nosotros ahora podemos ver, Señor, el camino por el cual debemos andar, Señor, para vivir una vida plena, Señor, en ti, Señor, una vida eterna, Señor, que tú has prometido, Señor, para todos aquellos que te creen, Señor, y obedecen a tus mandamientos, Señor. Porque sabemos, Señor, que todo lo que tú nos mandas, Señor, es con el fin, Señor, de traer bienestar para nuestras vidas, Señor, y por eso tú impartes sabiduría, Señor. Tú estás dispuesto, Señor, a darnos, Señor, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Señor, para que nosotros sepamos el camino por donde debemos andar y conducirnos correctamente, Señor, de tal manera que no solamente recibamos nosotros el beneficio, Señor, sino que también aquellos que nos rodean, Señor, puedan ser beneficiados, Señor, de tu bondad y de tu misericordia, Señor. Padre Celestial, reconocemos, Señor, que no hay nada más importante que el reino de Dios y tu justicia, Padre Celestial, porque lo demás es añadido, Señor, por ti, porque tú sabes de qué tenemos necesidad. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos, Señor, en lo más importante que eres tú, Señor, Padre Celestial, para que las preocupaciones de esta vida, Señor, no nos enturbien la mente de tal manera que nosotros busquemos, Padre Celestial, primeramente a ti, Señor, primeramente hacer justicia y derecho, Padre Celestial, porque tú, Señor, eres quien recompensa, Señor, al que hace el bien, Señor, y también al que hace el mal, Señor. Padre Celestial, de tal manera para castigar toda obra injusta, Señor, y recompensar toda obra justa, Señor. Padre Celestial, en tus manos nos encomendamos, sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando el control, el dominio y la preeminencia de este lugar, Señor, y de mi vida, Padre Celestial. Aparte del ser de mí, Señor, y que seas tú hablando en nuestros corazones, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestras ofensas, Señor, y dispón nuestros corazones, Señor, para recibir revelación de lo alto, esa revelación que trae sabiduría, Señor, para nosotros entender, Señor, cuál sea tu buena voluntad, agradable y perfecta. En tus manos nos encomendamos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como ya había mencionado en un principio, quería hablar acerca de lo que es la sabiduría de Dios. En realidad, no existe otra sabiduría que no sea la sabiduría de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Qué entonces es lo que dice la Escritura en Santiago capítulo 3, versículo 13? Podemos leerlo un momento y ver de qué trata.
Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Ven? Aquí habla acerca de una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Por supuesto, no es la de Dios. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora nos dice que hay una sabiduría animal, terrenal y diabólica, es la misma, sino que con diferentes terminologías. Terrenal porque es de este mundo, animal porque tiene que ver con nosotros en nuestra condición humana, pues realmente este hombre de carne es en semejanza animal, y diabólica porque viene del diablo. Pero es la misma en realidad, esta sabiduría que no es la de Dios, esta se opone en realidad a la de Dios y no concuerda con la de Dios. Entonces pareciera que hay dos sabidurías. La sabiduría de lo alto, como después dice, y la sabiduría del diablo, o que proviene del diablo. También nos dice 1 Corintios, como para recordar algunas citas que habíamos tomado, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Habla que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Ya habla de otra. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cabe destacar que sabiduría es inteligencia. Eso es lo que nos dice Proverbios capítulo 8. Sabiduría es la que nos da el entendimiento de qué hacer y cómo hacer ciertas cosas que nosotros procuramos hacer. Si usted quiere lograr algo perfecto, si usted quiere lograr la perfección, alcanzar la perfección, necesita sabiduría, porque la sabiduría es la capacidad que nosotros podemos tener de parte de Dios para hacer algo perfecto y que sea de beneficio y de provecho conforme a lo que nosotros deseamos. Nadie hace algo para su propio mal. Todos lo hacemos para nuestro bienestar y por eso queremos hacerlo de tal manera que sea de beneficio. Ahora, para poder hacer algo de beneficio, para hacer algo perfecto, necesitamos la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 8 nos habla acerca de la sabiduría, que la sabiduría es la inteligencia, como ya acabo de mencionar, versículo 14, y en ella también se encuentra la ciencia de los consejos, saber qué hacer. Sabemos que siempre buscamos a alguien con el propósito de que nos dé un consejo con respecto a lo que debemos hacer en una situación que no sabemos qué hacer. Entonces, en ese caso, cuando no sabemos qué hacer, necesitamos un consejo, que alguien nos diga qué hacer. Y para nosotros saber qué hacer, necesitamos un consejo. Ya sea o nuestro propio consejo, si es que tenemos la seguridad suficiente para saber qué hacer, o de otro. Y eso, lo que da la capacidad de dar consejo es la sabiduría. Es lo que dice el versículo 12 de Proverbios capítulo 8. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Es la capacidad de dar un consejo. Es la capacidad de decir qué hacer en ciertas circunstancias para lograr nuestro bienestar y nuestro beneficio en este caso. Ahora, con la sabiduría, nosotros entendemos qué debemos hacer en ciertas circunstancias, por eso es la inteligencia. La inteligencia aprovecha los mínimos o los muchos recursos que se tengan para lograr un objetivo. Entonces, esa inteligencia es
la sabiduría. Ahora, habíamos dicho de que solamente existe una sabiduría y esa es la sabiduría de Dios. La pregunta es, ¿de dónde vino la sabiduría del diablo o diabólica, terrenal de este mundo o animal que es humana básicamente? ¿De dónde viene? Eso viene desde el Génesis. En el Génesis, el Señor le dijo a Adán, pues, Adán y a Eva, o sea, eso estaba implícito allí. Dice así en el versículo, Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El árbol de la ciencia del bien y del mal realmente representa sabiduría del diablo. ¿Por qué? Ahora, ¿qué es el conocimiento, la ciencia del bien y del mal? Es sabiduría. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros diferenciar lo bueno de lo malo? Sabiduría, porque sabiduría es inteligencia. Entonces, sabiduría es discreción. Sabiduría es lo que nos permite distinguir, digamos, el color blanco del color negro. Si conocemos ambos, cuál es el color blanco y cuál es el color negro, entonces ahora la sabiduría nos permite a nosotros, como la inteligencia, diferenciarlo. Cuando veamos un color blanco, vamos a distinguirlo que es un color blanco, no vamos a decir que un color blanco es color negro porque ya conocemos el color negro y así no se ve el color negro, sino que ese es blanco. Y así sucesivamente, o sea que el saber diferenciar lo bueno de lo malo es la capacidad que otorga la sabiduría. Ahora, ¿qué era el árbol de la ciencia del bien y el mal? Era sabiduría. Pero no era una sabiduría buena, porque esto iba a conducir a la muerte, es lo que el Señor les dijo. Entonces, es otra forma de hacer las cosas. Es una forma diferente a la de Dios. Estaba el árbol de la vida, que el árbol de la vida representa la sabiduría de Dios, que por medio de la sabiduría de Dios es que nosotros alcanzamos la vida. Ahora, eso es lo que nos dice Proverbios también, capítulo 8, ya al final de los versículos, nos habla de que precisamente con esta sabiduría nosotros podemos alcanzar la vida, con la sabiduría de Dios. Ahora, dice así, el versículo 32 de Proverbios 8 dice, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Está hablando de la sabiduría en primera persona, ya habíamos hablado de esto, como si la sabiduría fuera una persona. En este caso, obviamente no es una persona, pero sí es un atributo intrínseco en Dios o que siempre ha estado en Dios. O es lo que nos dice Proverbios capítulo 8 y que claramente es la verdad. Ahora pues, hijos, oídme y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida, o sea, es el medio por el cual nosotros vamos a hallar la vida, y alcanzará el favor de Dios, porque si Dios es la vida, cuando hablamos de la vida, estamos hablando de Zoe, que en el griego sería la vida de Dios. Esta vida nosotros la podemos hallar es a través de la sabiduría de Dios. Mas el que peca contra mí defrauda su alma, y todos los que me aborrecen aman la muerte. O sea que el medio por el cual nosotros vamos a hallar la vida es con la sabiduría de Dios, porque nos va a decir cómo nosotros podemos adquirir la vida eterna en Dios. Pero también, como ya hemos visto, hay un árbol que es el árbol de la ciencia del bien y el mal, con el cual se iba a alcanzar era la muerte. Ahora, esta sabiduría del bien y el mal que producía muerte, esta es la sabiduría animal, esa es la sabiduría terrenal y diabólica. Ahora, ustedes preguntarían por qué yo estoy diciendo que es del diablo. Bueno, resulta ser que antes de este acontecimiento había pasado algo mucho antes, y eso fue en el cielo.
Ezequiel capítulo 28 nos habla exactamente de ello. Dice así, el versículo 12 de Ezequiel capítulo 28. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. La pregunta, ¿a quién le está hablando? Dice el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahí empieza a decir quién es. Tú, querubín grande protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras preciosas, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ahí dice la razón, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ven, hay algo muy tremendo aquí. Si solo existía la sabiduría de Dios, ¿en qué momento salió esta otra sabiduría? Que es la sabiduría del diablo, que ya lo leímos en Santiago capítulo 3. Ahora, esa sabiduría del diablo fue aquí, pero fue en el cielo en realidad. Después vamos a ver Apocalipsis capítulo 12, donde nos lo habla un poquito más allá también, qué es lo que pasó allá arriba. Pero dice que había un ser que era un querubín, que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, o sea, tenía bastante sabiduría, y acabado en hermosura. Era un ser sin igual en cuanto a ese aspecto. Fue tanta la sabiduría que Dios le dio a este ser, que este ser se enalteció, porque era un ser, o sea, por causa de los dones que Dios le había dado, él se creyó muy importante, demasiado, tanto de que él mismo creyó que podía ser como Dios. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Él corrompió la sabiduría que Dios le había dado. Esa sabiduría que él tenía, estaba lleno de sabiduría, es la sabiduría que Dios le había dado. Pero esa sabiduría él la corrompió, o sea que de allí nació una sabiduría corrompida, allí nació una sabiduría diabólica. ¿En qué momento? Cuando este ser que tenía sabiduría sin igual, vamos a decirlo así, o sea, era muy destacado en esto, por causa de que su corazón se enalteció, como dice la Escritura, por causa de la multitud de sus contrataciones, o sea, era muy importante, muy solicitado, como cuando a nosotros normalmente Dios nos ha dotado de muchos dones, muchos talentos y sabemos hacer ciertas cosas. Una de las cosas que debemos tener cuidado es de enaltecernos, porque entonces cada vez que alguien vaya a solicitar nuestro trabajo y cada vez sean más personas, llega el momento en que nosotros nos creemos indispensables para todas las personas. Tanto de que nosotros llegamos a creer que las cosas no pueden resultar bien sin nosotros, que nosotros somos el centro de las cosas buenas. O sea, tanto así puede pasar si nosotros no vigilamos y no le echamos un corte, como quien dice, a ese mal espíritu, a esa mala actitud. El diablo, en este caso del cual estamos hablando, que era un querubín, resulta ser que este ser no vigiló, vamos a decirlo así, y resulta ser que le dio lugar a ese clase de pensamiento de que podía ser mejor que Dios, o sea, llegar a un punto de ser como Dios, por lo menos, y ser adorado como Dios. Entonces, cuando él se enalteció, ahí él corrompió lo que Dios le había dado.
¿Por qué corrompió lo que él había dado? Porque ahora lo que Dios le había dado, que era para el bien y la gloria de Dios, él lo usó para alcanzar su propósito, que era ser adorado. Él quería ser adorado, entonces él usó los mismos dones que Dios le había dado, los mismos talentos que Dios le había dado para lograr su objetivo. En este caso, por eso dice, corrompiste tu sabiduría. ¿Qué pasó con este ser? Dice así, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces dice también más adelante, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Fíjese, eso es una gran declaración, pero vemos este ser con tan grandes dones, con tan buena posición que Dios le había dado, se enalteció y allí fue su ruina. Pero fíjese, no solamente fue su ruina, sino que allí fue el inicio de la sabiduría que hablamos del diablo. Dios, como ya sabía que el diablo andaba por allí, Dios le advirtió a Adán y a Eva, vamos a decirlo así, de que había alguien quien iba a mostrar otro camino, un camino diferente al que Dios había mostrado. Dios tenía un plan, Dios tenía una forma de hacer las cosas y Dios le dijo al hombre cómo es que debería conducirse. Pero también Dios sabía que había otro que como no logró nada ya en el cielo y fue echado del cielo, iba a querer perturbar la obra del Señor e iba a mostrar un camino que Dios no había enseñado, que eso es la sabiduría, que es la ciencia del bien y el mal, pero que produce muerte. Por eso es la sabiduría diabólica. Entonces iba a enseñar otro camino, que no fuese el de Dios y que iba a conducir, era a una lejanía de Dios, iba a conducir a la muerte en sí. Entonces, fíjense, esta sabiduría diabólica no halló lugar allá y entonces después que fue echado de allá, intentó hacer algo acá en la tierra y el Señor les advirtió, pero ellos no obedecieron y cayeron en transgresión, prefirieron tomar una sabiduría diabólica que permanecer en la sabiduría de Dios, que es la que Dios les había dicho, pues para permanecer con vida. Ahora, ¿por qué esta sabiduría es diabólica? ¿Cómo nosotros podemos distinguir esta sabiduría diabólica en nuestro medio? Como hacer un pequeño paréntesis. Bueno, esta sabiduría diabólica es la misma con la cual se crea medicina para los que están enfermos, pero es la misma con la que se crea bombas de destrucción masiva. Es decir, que ahí se cumple el dicho, lo que hacemos con las manos lo desbaratamos con los pies. Es tal el mal que se hace con esa sabiduría diabólica que desbarata todo el bien que se puede hacer. Y otra cosa que usted puede diferenciar es que esta sabiduría, produce un bien, pero nunca sin consecuencias. Es decir, de repente yo tengo dolor de cabeza y entonces yo me tomo una pastilla que me quite el dolor de cabeza. Pero esta me quita el dolor de cabeza, pero me da gastritis porque entonces esa es muy fuerte y entonces altera mi organismo. Entonces siempre la medicina, de hecho eso está más que comprobado, la medicina que hoy día tenemos pues para calmar nuestras dolencias, ayudarnos con algunas cosas, problemas que tenemos, siempre traen un resultado opuesto al deseado, es decir, siempre tiene efectos secundarios. Te quita el dolor de cabeza, pero te da gastritis. Entonces tienes que tomar otra pastilla para la gastritis, entonces esa que te alivia la gastritis, entonces te trae un problema en el corazón. Entonces, así. De esa manera es que podemos discernir que esa sabiduría no es perfecta en sí, es diabólica y al final lo que lleva a conducir al hombre a la muerte. Como por ejemplo los pesticidas y todos esos químicos que utilizan en la agricultura para preservar los cultivos.
Eso aleja la plaga para que no se coman los cultivos, pero también deteriora en sí el alimento o el cultivo en sí. De tal manera que el alimento ya viene híbrido. Por ejemplo, los cultivos ya vienen híbridos al punto de quienes lo consumen empiezan a experimentar de una manera muy lenta, paulatina, una degradación. Sabemos que el alimento que nosotros consumimos hoy no es de tan buena calidad como lo eran años atrás, por causa de que los pesticidas alejan la plaga y te mantiene el producto sano, pero también te altera el mismo producto. Entonces, esa es la sabiduría diabólica. Te trae un bien, pero es más el mal que el bien. Al final te va a llevar a la muerte lento, pero te lleva. Entonces, ¿de qué sirve que de repente un momento te traiga un beneficio, un placer, como los que viven las drogas? Habíamos dicho, aquellos que viven las drogas, bueno, consumen la droga y por un momento, no sé si es un minuto, porque no sé qué es eso, o sea, en cuanto a probar nada de eso, pero por un minuto llegas al éxtasis y como que todos tus problemas se olvidan y eres en un minuto feliz porque entraste al éxtasis. Pero ¿qué pasa? Entonces vas a tener problemas luego de que pase ese efecto, vas a estar consciente de que eso te trajo problemas en tu familia, problemas económicos, porque ya es un vicio y te va a hacer que consumas más y más eso. Entonces es más el problema que te causa eso que el bienestar. Entonces, en este caso así no pasa con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no tiene efectos secundarios. La sabiduría de Dios es vida eterna y paz para los que están en Cristo Jesús, quien es sabiduría de Dios. El versículo 1 en adelante, voy a ver si lo leo lo más rápido posible, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora fíjense en estos versículos que voy a leer. El 3 y el 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón que se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vamos a dejarlo hasta allí y vamos a saltar para ver qué significa estos símbolos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Vamos a ver quién es el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, ahora empieza a decir quién es, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Engaña porque nos presenta algo que se supone que es bueno, pero al final nos causa la muerte. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vamos a decirlo, explicamos mejor. Resulta ser que lo que dice la escritura es que hay un dragón y ese dragón es el diablo. Y ese dragón en el versículo 4 dice, o en el versículo 4, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Las estrellas son ángeles. Ahora, dice la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Es decir, que si nosotros dividimos la cantidad de ángeles que hay en el cielo en 3 partes iguales, tomamos una de esas partes y esa es la tercera parte. Es decir, 3 es lo total de la cantidad de ángeles que hay en el cielo, suponiendo que son 3 millones. 3 millones de ángeles. Ahora, si lo dividimos en partes iguales sería 1 millón, 1 millón y 1 millón. A cada dedo aquí que ustedes pueden ver aquí le corresponde 1 millón. Son 3 partes iguales, 3 millones. Entonces, ¿cuál fue la tercera parte que él arrastró a la tierra? Bueno, una tercera parte que es 1 millón de los 3 millones. Entonces,
En este caso fue una gran cantidad de ángeles. Digo yo 1.000.000, pero en realidad fueron muchos, porque lo que dice la Escritura es que cuando la tapa del infierno se abrió para este último tiempo, salieron 200 millones de ángeles. Ahora, más los, o sea, de demonios, perdón. 200 millones de demonios. Ahora, ya habían demonios antes. El punto es que cuántos demonios era que el diablo logró engañar y fueron arrojados juntos con él. Como dice la Escritura, fueron arrojados juntos con él, esos ángeles. Bueno, eso es una buena cantidad. Por lo menos yo sé que es más de 200 millones. Entonces, ahora, en este caso, el diablo tenía tal sabiduría y la corrompió a tal grado que engañó aún a esa tercera parte de los ángeles del cielo. Y los engañó al punto de que ellos fueron arrojados juntamente con él. Pero también el diablo es conocido como la serpiente antigua, es decir, que él fue el que le presentó a Eva el árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, la sabiduría animal, diabólica y terrenal. Él le mostró a Eva un camino diferente al que Dios le había enseñado. Si vamos específico, en este caso, él introdujo otra vía por la cual se iban a procrear los seres humanos, que fue por la vía del sexo, cuando esa no era la vía, sino que la vía correcta y está probada que es como vino Jesús, el hijo que fue prometido de la simiente de la mujer, para este tiempo, o para el tiempo que se manifestó. Él nació sin acto sexual, pero básicamente lo que el diablo presentó fue un camino diferente. Jesús vino por la palabra, así habrían de venir los hijos, pero resulta ser que el diablo les presentó otra vía, otro camino al hombre y a la mujer, y ellos accedieron al final. Eva por engaño, Adán, aún consciente, cayó en el pecado, y bueno, allí viene todo eso. Ahora, pero, ¿qué representa el árbol de la ciencia del bien y el mal? Todas aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios y que nos llevan a la muerte. Ahí no solamente vemos lo que es la sexualidad, sino que todas aquellas cosas que nos alejan de Dios, todos aquellos vicios y excesos, vanidad del pecado, que nos alejan más de Dios en vez de acercarnos. Entonces, en este caso vemos que ese árbol de la ciencia, el bien y el mal, representa la sabiduría animal, terrenal y diabólica. Entonces, que somos nosotros constreñidos o somos advertidos de parte del Señor o amonestados para que nosotros no tomemos de esa sabiduría, aunque nos trae un bienestar temporal, al final nos va a llevar a nuestra propia destrucción. Ahora, habíamos dicho que para tener la sabiduría de Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cómo nosotros sabemos que tememos a Jehová? No es temor de miedo, sino que es un temor que nos lleva a obedecer porque somos conscientes de que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, que si yo no puedo tener la sabiduría de Dios si vivo en desobediencia. Ahora, usted diría, pero hay quienes tienen sabiduría y parece que es de Dios y viven en desobediencia. Bueno, ya les explico por qué. Usted no puede tener la sabiduría sin Dios y sin mantenerse en obediencia a lo que Dios ha dicho o lo que Dios quiere que usted haga. Recuerden que la sabiduría siempre estuvo en Dios, porque la sabiduría es un atributo de Dios, y usted no puede tener la sabiduría si no tiene a Dios. Es decir, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, según Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver otra escritura rápidamente en 1 Corintios capítulo 24, capítulo 1, versículo 24. Dice, mas para los
llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios. Cristo ya es la unción, Cristo es el Espíritu Santo, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. No podemos tener la sabiduría de Dios si no tenemos el Espíritu Santo. No podemos tener la sabiduría de Dios si no tenemos a Cristo. Ahora vamos a ver otro punto de vista y es lo siguiente. Si nosotros tenemos esta sabiduría de Dios, si adquirimos sabiduría de Dios, pero nos mantenemos alejados de Él, esa sabiduría que Él nos dio, en principio, se va a corromper. Ahora, eso es algo más profundo todavía porque la sabiduría de Dios es como un río. El río fluye y el río como fluye, él nunca se contamina, vamos a decirlo así, o sea, por la misma manera en que él fluye, eso impide que él se contamine a sí mismo. Siempre es una fuente constante que fluye y es un agua siempre limpia, cristalina, porque está fluyendo, siempre y cuando fluya. ¿Qué pasa si yo tomo un recipiente, no sé, un recipiente ya sea grande o pequeño y agarro una cantidad de esa agua del río, saco una parte de esa agua del río y me la llevo a mi casa? Resulta ser que con el tiempo esa agua que yo saqué, en el momento en que yo la saqué del río, se va a empezar a corromper a sí misma. Así nosotros la tapemos y como hagamos, ella se va a empezar a corromper porque esa agua necesita estar en constante movimiento para mantener su limpieza, para mantener en perfectas condiciones. Entonces es claro que toda agua que se saca del río, se saca de un recipiente, en el momento en que se saca del río, empieza su deterioro. Entonces, así pasa. Si la sabiduría de Dios es por supuesto, es la fuente, es el río que fluye, y entonces nosotros, en vez de siempre acceder al río para tomar agua limpia, queremos sacar una parte para no tener que ir a buscarla siempre, vamos a correr con el riesgo de que eso se va a deteriorar en un momento u otro. Ahora, lo que dice la Escritura es que nosotros deberíamos estar plantados en la fuente, en el río, pues, para mantenernos siempre saludables, siempre verdes. Es lo que dice el Salmo capítulo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es muy diferente un árbol que esté plantado lejos del río, porque ese árbol que está plantado lejos del río siempre se tiene que llevar una porción de agua para echarle ese árbol y que se mantenga vivo. O sea, la mejor idea es que el árbol esté plantado en el río. Esa es la fuente de su, digamos, su alimentación. Entonces, en este caso, lo que se nos recomienda no es que tengamos una parte de la sabiduría de Dios como la tiene el diablo. El diablo sigue teniendo esa sabiduría, pero por cuanto él se alejó de Dios, entonces es una sabiduría ya corrompida. ¿Por qué? Porque no está fluyendo constantemente. Y para que esté fluyendo constantemente tiene que estar en la fuente. La fuente es Dios. Dios es la fuente de toda sabiduría. Ahora, toda cosa alejada de Dios, perecerá, se corromperá. Separado de Dios, cualquier cosa se corromperá. Si Dios le ha colmado de favor, de bienestar, ese favor y bienestar que Dios le ha dado, si usted vive una vida alejada de Dios, eso para usted, ese bienestar de Dios se va a corromper para usted. Porque usted no puede tener la bendición de Dios sin tener a Dios en su vida. Lo que puede tener es algo momentáneo, algo temporal, porque todo lo que alejado de Dios intenta permanecer, se corromperá y no podrá permanecer. Entonces, la sabiduría de Dios es perfecta.
dice que con esta sabiduría Dios creó todo lo que existe, todo lo que vemos, fue creado por esa sabiduría. Dice la Escritura en Proverbios 8, que la sabiduría era el consejero de Dios para hacer las cosas que Dios hizo. Que todo lo que Dios hizo es perfecto, porque Él dijo y vio Dios que era bueno. Cada vez que creaba algo, dice la Escritura, y vio Dios que era bueno, es decir, perfecto. Si usted quiere lograr lo perfecto, si usted quiere alcanzar perfección, necesita de esta sabiduría. Ahora, es algo que vamos a continuar con el favor de Dios, y es en cuanto a 3 cosas fundamentales que nos van a permitir estar conscientes del por qué toda sabiduría que viene de Dios, separada de Él, tarde o temprano se va a corromper. Circunstancia, momento y ocasión. Y vamos a resumirlo. La palabra de Dios es perfecta. No hay nada más perfecto que la palabra de Dios. Ahora, pero para esta palabra perfecta traer un beneficio a usted o a alguien, tiene que ser una palabra que se aplique a cierto y determinado momento. Lo que dice la Escritura es, o sea, el momento oportuno. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Aunque la palabra de Dios es perfecta, si no es dada en su tiempo, no puede ser perfecta en sí. Porque la palabra de Dios tiene un tiempo de cumplimiento, un tiempo, una sazón, como dijo Jesús. Un tiempo, un momento preciso en el cual ha de ser sembrada, en el cual ha de ser expuesta para bienestar de los que están en ese determinado momento. Eso es. Entonces, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Y para dar una palabra a su tiempo necesitamos la sabiduría de Dios. Esto lo vamos a continuar en las otras oportunidades con el favor de Dios. Y bueno, lo dejamos hasta aquí. Y esperamos que el Señor nos dé revelación y entendimiento para nosotros conocer y entender lo que Él nos quiere decir y lo que es de su voluntad. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos las gracias por esa palabra que tú nos has hablado, Señor, porque tú quieres, Señor, que cada uno de nosotros vivamos en perfección, haciendo obras perfectas, para que no suframos las consecuencias negativas de vivir en la sabiduría mundana, animal y diabólica, que siempre nos va a llevar hacia la muerte. Tú quieres lo perfecto para nosotros y por eso tú quieres que te busquemos siempre en oración, consagrando nuestras vidas a ti cada día, Señor, para que conozcamos día a día el alimento que nos corresponde nosotros beneficiarnos, el alimento espiritual a su debido tiempo, Señor. Danos esa palabra fresca cada día, danos ese alimento cada día, Señor, para hacer tu voluntad agradable y perfecta, Señor. Imparte sanidad, imparte liberación, Señor, solución a cualquier problema de aquellos que en esta hora, Señor, están viendo y escuchando este programa, Señor, esta transmisión. Padre Celestial, sea tu gracia con ellos, Señor, conforme a su fe, Señor. Y si hay alguien debilitado de fe, dale abundante fe para recibir de tus beneficios, Señor. Y si hay aquel que no ha tomado decisión por ti, tócale el corazón en esta hora, Señor, para que tu gloria sea manifiesta en su vida en esta hora. Te pedimos y te damos las gracias por todo esto, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Les recomendamos las siguientes predicaciones que nuestros hermanos van a estar trayendo la palabra del Señor para el beneficio de nuestras vidas. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.